Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos. Queremos estar en la casa de Dios. Una linda tarde de domingo que Dios nos regala. Ha sido un fin de semana lluvioso, frío, y hoy podemos estar acá en la casa del Señor dándole gloria a nuestro Dios. Les decía en la mañana a los hermanos, cuando estábamos en la mañana en el tiempo de la alabanza y la adoración, me recordaba cuando iniciábamos con la iglesia, los primeros 2 meses que empezamos a reunirnos, nos reuníamos en casas. De hecho, ya a partir de la próxima semana, hermanos, estaremos celebrando prácticamente 15 años como iglesia y estaremos recordando un poco de lo que fue la iglesia, los inicios, cómo arrancamos. Pero nos reuníamos en casa en los primeros 2 meses y justo fue en los meses de enero y febrero del año 2008 cuando nosotros nos reuníamos. En estas épocas, enero y febrero son de los meses fríos en el año, ¿no? Lo que es noviembre, diciembre, enero, febrero. Y nos tocó la temporada esta de frío y a veces días de lluvia incluso. Y los domingos nos reuníamos en la casa de mis suegros en el patio de atrás y lo que hacíamos era poner una lona, era al aire libre, era poner una lona, ahí acomodábamos sillas y ahí hacíamos nuestras reuniones hace 15 años. Decía en la mañana a los hermanos, hoy en día, gracias a Dios, estamos en un lugar cerrado, donde tenemos en cierta manera calefacción, donde podemos controlar un poco la temperatura ambiente aquí. Allá, hace 15 años, estábamos debajo de una lona, al aire libre, en esta época del año donde son días frescos, a veces lluviosos, pero aún así nada nos detenía para reunirnos, para alabar, exaltar y glorificar a nuestro Dios. Y esos fueron nuestros inicios hace 15 años. Próxima semana estaremos recordando y estaremos diciendo un poco de cómo inició la iglesia. Si usted no conoce la historia de la iglesia, la próxima semana se podrá dar un poco de cuenta de cómo iniciamos, cómo fueron esas primeras reuniones y cómo fueron esos primeros meses y años de la congregación. Y lo que es a lo largo del mes de marzo estaremos celebrando nuestros 15 años que tenemos ya como iglesia en el Señor. El libro de los Hechos capítulo 16, vaya conmigo hermano al libro de los Hechos capítulo 16. Libro de los Hechos capítulo 16 versículo 4. En las próximas semanas obviamente no vamos a estar hablando del libro de los Hechos porque viene el mes de marzo que vamos a estar celebrando aniversario. Es la primera semana recordando los inicios de la iglesia, la segunda semana Pastor José Rivera compartiendo con nosotros y haciendo un reconocimiento a lo que ha sido en estos 15 años Pastor José Rivera de estar con nosotros. Tercera semana tenemos el fin de semana de celebración de aniversario donde va a estar José Luis Rodríguez que viene de Nueva York y va a estar Joe Rosas también que estará compartiendo con la palabra del Señor. Y la última semana ya es servicio de misiones y prácticamente nos preparamos para lo que va a ser la semana de Semana Santa, también la primera semana de abril. Así es que hasta mediados de abril estaremos retomando otra vez el libro de los Hechos, pero hoy quisiera hablar en el libro de los Hechos capítulo 16. Aquí vamos a tomar algunos versículos de este libro. Estaba tentado a ver todo el capítulo, pero el capítulo es largo, hermano, pero no quisiera ir a las carreras de todo lo que la palabra de Dios nos ministra, de manera que solamente tomaré algunos versículos el día de hoy para hablar acerca de enseñanza el día de hoy. Libro de los Hechos capítulo 16, ahí manténgalo, versículo 4. Dios, gracias te damos en esta hora porque Dios, te hemos adorado con todo el corazón, hemos exaltado tu nombre, Dios, y te hemos honrado también con nuestros bienes. Y ahora, Dios, nuestro corazón lo disponemos, prestamos nuestros sentidos, Señor Dios, atentos para poder escuchar y recibir de tu palabra. Yo pido, Dios, que seas tú hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, ministrando la vida de cada uno de nosotros, Dios, conforme a tu voluntad. Y que esta semilla hoy sea sembrada en buena tierra y del fruto a su debido tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor. Amén, amén y amén. Libro de los Hechos capítulo 16 versículo 4 y 5. Estamos ya en el segundo viaje misionero de Pablo. La última vez que hablamos acerca de Hechos, en los primeros versículos 16, hablamos acerca de Timoteo y cómo Pablo ahora en este viaje, Pablo inicia el segundo viaje misionero y lo inicia con Silas o Silvano, y van ellos dos. Pero ahora en Listra se les une un joven más también que se vuelve parte del equipo, que es Timoteo. Y ahí nos quedamos la última vez que hablamos de Hechos 16. Y ahora versículo 4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Miren lo que dice Lucas, dice: la iglesia era confirmada en la fe y aumentaban cada día. Pablo está recorriendo las ciudades que años atrás había recorrido con otro compañero de viaje que era Bernabé.
Ahora Bernabé y Pablo se habían separado y Pablo está yendo a aquellos lugares donde años atrás estuvo con Bernabé y fundó iglesias en esos lugares, en esas ciudades. Y en esas iglesias donde Pablo está llegando, está animando a las congregaciones, está alentando a los hermanos, los está exhortando para que se mantengan firmes en la fe. Y dice Lucas que la iglesia del Señor crecía, aumentaba. De manera que Pablo pudo ver cómo cada día la iglesia iba creciendo. Y esto es bueno, esto es sano, esto es importante cuando la iglesia del Señor crece. Porque cuando no hay crecimiento, hermano, por lo general tendemos a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué dejamos de hacer? ¿Qué es lo que nos falta para poder crecer? Pero cuando uno está creciendo, por lo general, pues todo marcha bien. Uno puede ver la iglesia del libro de los Hechos y dicen, bueno, está creciendo, la gente está llegando. A veces triste y lamentablemente en lugar de crecimiento hay decrecimiento también. Me ha tocado ver en los más de 30 años ya de conocer del Señor, congregaciones que en su momento eran congregaciones fuertes, congregaciones numerosas, que hoy en día a lo mejor son congregaciones más pequeñas. Y cuando uno ve este fenómeno, uno tiende a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué la congregación dejó de crecer? Nosotros de hecho a lo largo de estos 15 años en diferentes ocasiones nos hemos hecho esta pregunta, ¿qué sucedió? Porque cuando iniciamos, hermano, con la iglesia, en cierta manera el crecimiento fue atípico. Empezamos reuniéndonos en casas y de manera que en casas ya no cabíamos, tuvimos que buscar un local, llegamos a un local en la central de Abastos y ahí estuvimos un año. Y después del año ya no cabíamos ahí, tuvimos que buscar un lugar más grande y llegamos a este lugar. Y este lugar cuando llegamos solamente la pared llegaba hasta aquí. Era esta parte lo único que teníamos de la iglesia, el altar de aquel lado y las sillas acomodadas de aquí viendo hacia allá. Así era. Pero a medida que íbamos creciendo buscábamos más y tratábamos de ampliarnos más. ¿Por qué? Porque íbamos creciendo como iglesia. Y cuando vamos creciendo esto nos lleva a movernos. En su caso, de estar en casa, es decir, necesitamos un local más grande, llegar a la central de Abastos y luego decir, oye, ya no cabemos, ocupamos otro lugar, hay que movernos. Y es un bonito problema cuando la iglesia está creciendo. Porque uno puede pensar y decir, bueno, algo se está haciendo bien. Si estamos creciendo, sin lugar a dudas, Dios está en el asunto. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de crecer? ¿Qué pasa cuando las cosas no funcionan igual? Tenemos a preguntarnos qué sucedió. Y en la iglesia nos hemos preguntado a lo largo de estos años en diferentes ocasiones, ¿qué ha pasado? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué ya no hemos crecido? ¿Por qué pareciera que nos estancamos? ¿Por qué pareciera que llegamos hasta un punto y de ahí no pasamos? ¿Qué está sucediendo? Y nos lleva a la reflexión. Nos hace meditar y nos hace reflexionar, nos hace ir a Dios y decir, Dios, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Porque se supone que lo natural debería de ser crecer. Ahora, la iglesia del libro de los Hechos está creciendo, está aumentando. Y Pablo pudo ver esto, que a las iglesias donde iba y los animaba, la iglesia estaba creciendo. Ahora seguimos, hermano, versículo 6, 7 y 8. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Hermano, interesante lo que Lucas registra aquí. Porque Pablo está en este viaje misionero, recorriendo el mundo, predicando de la palabra de Dios. Hasta este punto del viaje, él está yendo a las regiones que había ido antes, a las ciudades que había ido antes, a las congregaciones que había establecido antes. Pero ahora Pablo está viendo la necesidad de seguir predicando el evangelio más allá de los lugares donde había ido con Bernabé. De manera que Pablo comienza a ver el terreno fértil en diferentes regiones. Y si tenemos por ahí el mapa, para que usted pueda ver más o menos aquí vislumbrado en el mapa. Ahí está el mapa, más o menos. Ahí donde se ven las dos personas es de donde salió Pablo y Silas. Ellos salieron de Antioquía y ese es más o menos el recorrido que van por la región de Cilicia, llegaron a Derbe, estuvieron en Listra, en Iconio. Pero ahora a partir de ahí Pablo se dispone a ir hacia otras regiones donde no ha ido antes, otros lugares donde no ha predicado antes, donde él ve la necesidad de ir y predicar el evangelio. Y la primera región que él ubica es la parte de Asia. En esta parte de Asia donde se encuentran ciudades tan importantes como Éfeso.
O bien las ciudades de las iglesias que aparecen en Apocalipsis, que es Esmirna, Laodicea, Sardis, Colosas, está también ahí, Filadelfia. Todas estas ciudades que están en esta región de las son ciudades importantes. Y Pablo las ve como un área que es un campo fértil para ir a predicar del evangelio. Pero algo sucede cuando Pablo se dispone a ir a predicar a esa región. Y dice Lucas que le fue prohibido por el Espíritu Santo que Pablo fuera y predicara en este lugar. Ahora, llama la atención, hermano. Si Pablo está yendo a predicar el evangelio, el llamado es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Porque el Señor le impidió a Pablo que predicara en Asia. Años más adelante se establecieron iglesias en esa región, pero en ese momento, miren, hermano, cuando ya conocemos la historia completa, todo se hace tan fácil, voltear hacia atrás y poder entender, esto lo hizo Dios por esto, esto lo permitió Dios por esto, esto sucedió por eso. Pero cuando la historia no la hemos recorrido y que apenas se está escribiendo, hermano, la verdad es que a veces es difícil poder entender, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Usted puede tratar de entender un poco cómo se pudo haber sentido Pablo en ese momento, de decir, bueno, Dios, Asia no, ok, hacia el sur no. Bueno, si Dios no me permite ir hacia el sur, lo más seguro es que es hacia el norte. Y trató de ir hacia la parte del norte, y también dice Lucas ahí, el Espíritu Santo también se los impidió. O sea, ni al sur ni al norte. Lo único que le queda a Pablo es o regresarse o seguir avanzando. Ahora, ¿cómo fue que el Espíritu Santo se los impidió? No lo dice Lucas. Pero algo que podemos saber, hermanos, es que Dios habla de diferentes maneras. Dios tiene diferentes formas para hablar. Dios habla de diferentes maneras. Dios te habla obviamente a través de su palabra. Cuando tú abres la palabra, Él te habla porque la palabra es la palabra de Dios y Dios te habla a través de ella. Pero Dios te puede hablar también a través de un sueño. Es cierto que a veces uno sueña cosas porque cenó mucho. Pero hay ocasiones en que uno puede saber y decir, este es Dios. Este es Dios. En lo personal, ha habido momentos y he tenido sueños donde cuando despierto digo, ok, Dios, sé que eres tú. A veces oraciones donde he estado diciéndole, Dios, tú dime, quiero hacer esto, pero necesito que tú me digas. Cuando tú me digas que es el tiempo, yo voy a actuar. Y he tenido sueños donde despierto y digo, ok, Dios, sé que es el tiempo. El sueño claro, y puedo despertar sabiendo que fue la voz de Dios hablándome a través del sueño. Y Dios puede hablar también a través de visiones. Esto es, no estás dormido, pero tienes una visión de algo que está sucediendo, que va a suceder o que bien puede ser. Dios te puede hablar a través de otra persona. De igual manera, Dios usa personas con las cuales te puede traer palabra. Y Dios así ha hablado a mi vida a lo largo de los años. Cuando era niño, Dios usó a un hombre para traer una palabra, y una palabra profética que al pasar de los años, aproximadamente unos 14, 15 años, esa palabra profética se cumplió en mi vida. Pero Dios usó a un hombre para traer una palabra. Ahora, Dios puede hablar de diferentes maneras. Aquí Lucas no dice cómo fue que el Espíritu Santo les impidió que hablaran en esas regiones. Si fue que usó a Silas, que Dios lo usaba a través de la palabra de profecía, no lo dice. Si fue que tuvieron una visión, no lo dice. O bien, hermano, a veces son cosas que uno puede decir, no es sueño, no es visión, no es nada, simplemente es la oposición que pudiera haber. Dios habla de diferentes maneras. Para los que estamos casados, ahora también entendemos que incluso Dios habla a través del cónyuge. Dios te puede hablar a través del cónyuge. Ay, las hermanas van a decir, amén, amén. En lo particular ya me he dado cuenta de esto. A ver, como que la mujer tiene ese sexto sentido que Dios le dio, ¿no? Que a veces ella cuando ven a alguien que no le late dice, ay, no me gusta esa amistad. Oye, ten cuidado con esta persona. Oye, estos negocios no. Y a veces pasa que Dios puede hablar a través del cónyuge. Dios habla de diferentes maneras. Ahora, lo importante, hermano, para nosotros es aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Vea cómo, en cierta manera, Pablo pudo haberse sentido en ese momento, que él, su deseo es ir y predicar la palabra. Ve el Asia como un campo fértil. Ve también la región de Bitinia como un campo fértil, como áreas a donde puede ir y predicar de la palabra de Dios. Pero dice, el Espíritu Santo se lo impidió y el Espíritu Santo se lo impidió. O sea, Dios le está diciendo, Pablo, aquí no hablas, aquí no predicas,
aquí no compartes. No fue el diablo, hermano, es Dios mismo que le está diciendo no. Sin lugar a dudas, el viaje para Pablo fue un camino de ir pensando y meditando, bueno, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y él, guiado por el Espíritu Santo. O sea, al pasar el tiempo, ahora Lucas, cuando escribe la historia, Lucas está seguro y convencido que Pablo va recorriendo el camino siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero ahora, si vamos en el tiempo hacia atrás, muy probablemente el panorama para Pablo era un panorama gris, no era un panorama claro. Y es que Dios a veces así es. Cuando Dios nos pide algo, a veces Dios no te platica toda la historia. Cuando Dios te dice que va a hacer algo, Dios no te dice lo que va a suceder. Mira, hermano, hoy después de 15 años para nosotros es tan fácil del ver lo que Dios ha hecho a lo largo de los 15 años. Pero en la primera reunión, cuando estábamos en la casa con nuestro hermano Juan y nuestra hermana Luz allí, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué viene hacia adelante, es muy diferente. Cuando al pasar de los años tú puedes ver y decir, sí, Dios estuvo ahí, sí, Dios nos dio, sí, Dios estuvo con nosotros, sí, Dios, sí, pero en su momento, cuando no ves las cosas muy claras, Dios lo que te está pidiendo es obediencia. Y Dios lo que busca de nosotros es una obediencia incondicional. Mira, hermano, si Dios nos platicara toda la historia, para nosotros sería fácil obedecer. Si Dios te dijera todo lo que va a suceder, para uno es fácil decir, Dios, claro, con los ojos cerrados yo me aviento. Tú dices, salta, y yo salto, Dios, porque sé que vas a estar ahí. Pero cuando Dios no te platica la historia completa, y Dios así es, hermano, lo hacemos. A Abraham, le dijo Dios a Abraham, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. No le dijo más. Oye, pero le hubiera platicado la historia para que Abraham no dudara y que Abraham dijera, sí, Señor, voy contigo, yo sé que vas a ser una nación grande. No, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le quedó a Abraham? Obedecer. Y a lo largo que Abraham va caminando, Dios le va mostrando. Ya ve, así sucede, mi hermano. Dios no te muestra todo, pero a la vez que tú vas obedeciendo, Dios te va mostrando. A la vez que tú vas avanzando, Dios te va aclarando. A la vez que tú escuchas su voz, Dios te va diciendo cómo y va guiando tus pasos. Lo importante es eso, obedecer la voz de Dios, aunque el panorama no se vea muy claro. Obedecer la voz de Dios, aunque incluso pareciera que Dios no está en el asunto. Porque, hermano, ¿qué está pasando aquí con Pablo? Pablo quiere predicar la palabra de Dios y Dios dice no. ¿Qué pudo haber pensado Pablo en ese momento? Si yo fuera Pablo, a lo mejor me estuviera remordiendo la conciencia y decir, híjole, a lo mejor esto es porque me peleé con Bernabé. ¿Será que me tengo que regresar? ¿Buscar a Bernabé otra vez? ¿Será que tengo que ir hacia Chipre o que la voluntad de Dios es que ella está aquí, que me regrese otra vez a Antioquía y que yo sirva en Antioquía? O sea, no, claro, a veces son días de confusión. Uno dice, bueno, y Dios lo único que está diciendo, tú sigue avanzando. ¿A dónde, Señor? Tú sigue avanzando. Pablo avanza y llega a Troas. Y cuando él llega a Troas, estando ahí en Troas, versículo, hermano, vaya conmigo, 9 y 10. Versículos 9 y 10 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. El versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. De estos dos versículos hay dos puntos que quiero mencionar. Me voy a ir primero por el último versículo, versículo 10. Porque si prestamos atención a esta parte del versículo 10, la forma como Lucas lo está narrando, hasta este punto, la historia en Lucas la ha escrito bien, inspirado por el Espíritu Santo, pero él la historia la tuvo que haber escuchado. Se la tuvo que haber contado Pablo, se la tuvo que haber contado Pedro, los apóstoles, alguien más le tuvo que haber contado la historia que él registra hasta este capítulo. Pero a partir de este versículo, el versículo 10, en su narración, Lucas ahora cambia. Ahora ya no habla de Pablo como que va, sino que ahora él se incluye. Lo que nos deja entender que a partir de ese momento Lucas se convierte también en compañero de viaje de Pablo. Por eso él dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos, y ya se incluye él,
partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, ya se incluye él. Entonces, a partir de este punto, Lucas se integra al equipo del viaje misionero de Pablo. A partir de este punto, Lucas ya no solamente registra la historia como alguien que la escuchó, sino como alguien que la vivió, porque se convierte en compañero de Pablo. Pero aquí, hermano, quiero mencionar con respecto a esto, porque semanas atrás, Pablo, cuando está iniciando su viaje misionero, Pablo inicia su viaje misionero e inicia en su viaje misionero prácticamente de una ruptura, si lo quiere ver uno así. Porque hay diferencia entre Bernabé y él, y hubo una ruptura entre ellos, de manera que Pablo tuvo que emprender el viaje con otro compañero y ya no con Bernabé. Y sin lugar a dudas, hermano, podemos saber, viendo cómo era Pablo, miren, hermano, Pablo era chillón como yo. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice, Corintios lo registra él. Con lágrimas les escribo. Y él habla cuando la gente lo criticaba, lo juzgaba y le señalaba. No, Pablo era tan humano como usted y como yo. Y en Corintios uno puede ver en la carta que él escribe a los Corintios, que cuando la gente habla de él, que lo juzgan, que cuestionan su integridad, que cuestionan su llamado, él llora. Y obviamente llora delante del Señor porque le duele, es humano, y a veces tendemos a idealizar a los hombres de la Biblia y creemos como que si ellos no tuvieran. El Pablo llora, le duele la crítica, le duele, y sin lugar a dudas la separación con Bernabé le tuvo que haber dolido. Imagínense a Pablo en esas primeras ciudades, llegar a Listra, llegar a Derbe. La iglesia de esas ciudades las fundó con su amigo Bernabé. ¿Qué pasa cuando vas a un lugar donde antes iba otro compañero contigo y llegas a la iglesia que fundaste con otro compañero? ¿Qué pasa? Lo más lógico es que los hermanos de esa iglesia le dijeron: Pablo, ¿y Bernabé? ¿Por qué no vino? ¿Y qué diría Pablo? ¿Quién sabe? Cuando lleguemos al cielo le preguntamos, pero le tuvieron que haber preguntado, es obvio. Y cada ciudad a la que él iba le recordaba a Bernabé y le recordaba esa ruptura. Ahora, quiero hablar justo de esa ruptura que sin lugar a dudas fue dolorosa en la vida de Pablo, porque a veces nosotros podemos atravesar por rupturas que pueden dolernos, que pueden causarnos lágrimas, que pueden herirnos en el corazón. ¿Qué más quisiéramos, hermano? Llevarnos siempre bien con todos y no tener diferencias y que no haya ese tipo de separaciones. Pero en esta vida, en el caminar, me he dado cuenta que incluso a veces Dios permite que atravesemos por rupturas que pueden dolernos en el corazón, que nos deshacen, pero que incluso en eso Dios está obrando. Que incluso en eso, cuando las cosas, y mire, estoy hablando de cuando a veces las cosas no terminan bien, que hay diferencias, que algo pasó y aquí, ¿sabes qué? Pues tú por un lado y yo por otro lado. De esas situaciones hablo. No de cuando a veces nos tenemos que separar de alguien porque Dios lo llamó a servir en otro lugar, y todo termina. No, estoy hablando de cuando a veces las cosas no quedan del todo bien ahora sí que la discusión se puso acalorada y salimos de diferencias, nos hablamos, nos dijimos, nos herimos incluso. De esos momentos estoy hablando. De esos momentos que pueden dolernos en el corazón y pueden causarnos lágrimas. ¿Por qué? Porque la situación terminó no como hubiéramos querido. De ese tipo de rupturas estoy hablando, y así en la palabra hay muchos. Ahora, Pablo, sin lugar a dudas, estas rupturas le tuvo que doler en el corazón y le tuvo que provocar lágrimas. Pero ¿qué estamos viendo ahora semanas después? Semanas después, Pablo ahora está acompañado de diferentes hombres que Dios le ha rodeado y le ha acercado para que él pueda seguir avanzando hacia su ministerio. Pablo sale de la ruptura con Bernabé, pero ahora se le agrega un Silas. Y va avanzando en el viaje, y después de Silas se le agrega un Timoteo, que se convierte en un joven a quien puede discipular. Y ahora llega a Troas, y en Troas se agrega un compañero más, que es Lucas, que es de profesión médico, que viene a ser un compañero importante para la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque a lo largo de su caminar, Pablo, con la persecución que ha tenido, las pedradas que le han aventado, los azotes que vienen incluso hacia adelante en su caminar, los naufragios, todo esto que ha pasado, su salud, sin lugar a dudas, era frágil. ¿Y cómo puede saber uno esto, hermano? Corintios, la carta a los Corintios, la gente dice acerca de Pablo que su presencia corporal es débil. La gente veía a Pablo y lo menospreciaba porque se veía como un hombre frágil. Pablo era un hombre que a lo mejor alguien lo podía ver y decir: no, este no puede. Con dificultad camina. Por lo mismo, ahora Dios le está poniendo a alguien a su lado que puede ayudarle para que pueda seguir avanzando en su caminar, y ese es Lucas.
Este es Lucas, a quien Dios ahora lo está acercando a él. ¿Para qué? Para que Lucas pueda estar con él animándolo, pueda estar con él consolándolo, puede estar con él sanándolo, puede estar con él ahí. Lucas se convirtió en un impulso para el ministerio de Pablo. De manera que Dios le está acercando gente. Mire, hermano, semanas atrás Pablo está en una separación, en una ruptura dolorosa que sin lugar a dudas le trajo lágrimas. Pero semanas después, ahora está rodeado de gente que lo está animando, impulsando, motivando. ¿Y cuántas veces nosotros no pasamos por situaciones así, donde lloramos por amigos que perdimos? Lloramos por gente que amábamos, que era cercana a nosotros y que ya no está. Pero que podemos ver a lo largo del tiempo que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel y que Dios nos ha rodeado de gente que a lo mejor ya no son nuestros amigos que eran antes, pero son nuevos amigos que Dios puso ahí. Ya no son los consejeros que antes teníamos, pero son nuevos consejeros que Dios puso ahí. Y es gente que al final de cuentas nos termina ayudando, nos termina impulsando, nos termina motivando para salir adelante. Pero cuando iniciamos como iglesia fue difícil. Y hablo en forma personal, yo sé que para muchos de los que estuvimos ahí en las primeras semanas. Porque fue justo salir en una ruptura que fue difícil. Dejar amigos, dejar personas que amábamos. Y el tener que salir. Hubo noches que eran estar encerrado en el cuarto llorando y decir, Dios, ¿por qué? Llorar por gente que ya no estaba ahí. Llorar por los que eran mis mejores amigos, con los que ya no podía hablar. Y que ya no estaban ahí. Y hoy veo hacia atrás en el tiempo y veo cómo Dios nos ha rodeado de gente tan linda, de gente que ha estado ahí, de gente que nos ha animado, de gente que nos ha impulsado. No queda más que agradecerle a Dios por lo que en su momento incluso fue difícil para mí, pero hoy estoy convencido que fue parte del plan de Dios para lo que Dios tenía para mi vida. Hay situaciones que atravesaremos que serán difíciles, rupturas que dolerán, que nos causarán lágrimas, pero podemos seguir avanzando porque Dios está ahí. Dios nos rodeará de las personas que necesitamos para seguir avanzando en nuestro ministerio. José, cuando se separa de sus amigos, uno ve a José siendo vendido por sus hermanos, ¿no? Y a veces uno ve la historia como diciendo, pues es que José entendía que Dios estaba en el asunto y demás. No. Cuando a José lo vendieron, hermano, dice, sus mismos hermanos dijeron que cuando a José lo vendieron, dice sus hermanos que José les rogaba. Cuando ellos tienen el encuentro años después con José, los hermanos están con el remordimiento de conciencia y entre ellos están diciendo, todo esto que nos pasa, nos está pasando porque cuando nuestro hermano nos rogaba, nosotros no lo escuchamos. Usted puede ver a José siendo separado de sus hermanos, pegando el grito, rogándoles, suplicándoles, llorando, diciéndoles no. Ese momento sin lugar a dudas fue difícil para José, pero aunque la separación fue dolorosa, en todo eso Dios estaba obrando y preparándolo para que años después José mismo se convirtiera en el instrumento que Dios usó para sostener a su familia. Y Dios es así. Hay situaciones que nos causarán dolor, que nos causarán lágrimas, sí, pero lo importante es seguir avanzando, que Dios cumplirá su propósito en nuestra vida y Dios nos rodeará de las personas necesarias para poder seguir avanzando. Y cierro con la última parte, hermano, el versículo 9 le decía, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo llega a Troas. En Troas se agrega Lucas. Ya de entrada vemos por qué Dios lo está llevando hacia allá. Ahí tiene un compañero más Dios preparado para añadir a su ministerio. Llega a Troas y desde Troas Pablo tuvo que estarse preguntando, Dios, ¿hacia dónde? Dios, ¿qué hacemos? Y en medio de estar ahí en Troas, Lucas registra que Pablo tiene una visión. Y la visión que Pablo tiene es esta: él ve a un hombre macedonio
Sir William Ramsay dice que ese hombre era Lucas, pero es difícil, Lucas mismo no lo registra ni lo dice si era él o no era él. Suponer que era Lucas, hermanos, es simplemente eso, una suposición. Lo único que nos dice el libro de los Hechos es que él vio a un varón macedonio, a un hombre de Macedonia. Y si tienen por ahí el mapa, para ubicar el mapa en general, ahí está en grande. Pablo está en Troas y la región de Macedonia es esta parte de acá que está por donde está Grecia, por donde está todo eso. El Señor lo está llamando a ir a predicar hacia aquellos lugares. Ahora, Pablo tiene esta visión y cuando Pablo esta visión la tiene, escucha al varón macedonio que le clama por ayuda. Ayuda. Ayúdanos. Ahora, ¿cómo pudo haber quedado Pablo después de haber tenido esta visión? Pablo entendió perfectamente y sus compañeros que Dios le estaba hablando a través de esta visión y que el deseo de Dios era que ellos fueran hacia Macedonia a predicar de la palabra. Ellos tenían claro, porque Lucas lo dijo, que fueran a predicar la palabra, dice en el siguiente versículo. ¿De qué manera puede ayudar la iglesia en el mundo? Y a veces nos preocupamos mucho por la forma en cómo ayudamos a los demás, cómo ayudamos a las comunidades. Y uno puede pensar, bueno, podemos ayudar a nuestra sociedad llevándoles de comer, yendo a las colonias, proveyéndoles alimento, proveyéndoles alguna despensa. Podemos ayudar al necesitado tal vez dándole una cobija, proveyéndole de abrigo. Podemos ayudar tal vez a los que no tienen un hogar, ponerlos en algún lugar donde puedan tener refugio, tener un techo. Podemos ayudar de diferentes maneras y tal vez enfocarnos en esta parte de la labor social. Pero ve aquí, cuando Pablo está escuchando a este hombre que le clama por ayuda, Pablo entiende perfectamente que la mejor ayuda que la iglesia puede dar es compartir del mensaje del evangelio. Que ese es el llamado que nosotros tenemos como iglesia, ir y compartir el mensaje del evangelio. Pablo escucha en esta visión a este hombre macedonio que dice ayuda. Y sin lugar a dudas, en esta visión que está viendo Pablo, posiblemente es la oración de alguien que desde Macedonia está levantando una oración a Dios y pidiendo a Dios por ayuda. Porque en estas regiones, sin lugar a dudas, estaban sumergidas en el pecado. Y en medio de estas naciones sumergidas al pecado, alguien desde esa nación está clamando a Dios por ayuda. Años atrás, una experiencia que me quedó muy marcada. Estábamos aquí en la iglesia un día en la noche y cuando salí de aquí, que me dirigí hacia la casa, a la altura de lo que es la unidad deportiva, yo iba por el Benítez, en ese semáforo de la unidad deportiva, llegué y me estacioné. De hecho, casualmente iba en el primer carril. Y llegué, ahí en el semáforo, me tocó luz roja y ahí pongo el carro. Iba escuchando música. Y cuando estaba ahí, me pareció escuchar clarita la voz de alguien que gritaba por ayuda. Yo escuchaba como que ayuda y fue como desconcertante para mí porque fue como voltear hacia todos lados como si le escuché bien. Bajé el radio para decir, alguien habló. Y volteaba hacia mi alrededor, era en la noche, volteaba de este lado están las vías del tren, yo volteaba hacia las vías del tren como diciendo, tratando de ubicar a ver si había alguien. Bajé las ventanas, tratando de ubicar o identificar como si yo escuché a alguien y volví a escuchar esa voz de alguien que decía ayuda. Y en ese momento cuando lo volví a escuchar, mi corazón me comenzó a latir más fuerte y para mí fue un momento de desesperación porque era como pensar que alguien tal vez pudiera estar en un problema y hay como que un instinto en uno de querer ayudar o hacer algo. Yo volteaba hacia todos lados, de este lado había unos carros, traté de volver a los carros a ver si había alguien dentro que a lo mejor estuviera ahí forcejeando, pidiendo. No ubicaba a nadie, volteé hacia las vías del tren, no ubicaba a nadie, se puso el semáforo en verde y los carros empezaron a avanzar y yo todavía me quedé unos segundos ahí, volteando hacia mi alrededor, tratando de ubicar de dónde venía ese grito. Pero ese grito ya no lo volví a escuchar. Y fue desesperante para mí de pensar que alguien pudiera estar en problemas y necesitaba ayuda y a lo mejor yo podía hacer algo. Llegué a la casa y llegué con esta angustia de que no sabía si alguien tal vez estaba en problemas realmente y estaba pidiendo por ayuda para alguien más. Y me sentía angustiado, así llegué a la casa angustiado por un grito de ayuda que pedía a alguien. No conocía a esa persona, no la ubiqué de hecho físicamente, no supe en dónde estaba, pero yo estaba angustiado de haber escuchado el grito de alguien que pedía por ayuda. Y estando ahí sentía como Dios ministrando hacia mi vida, justo diciendo como Dios diciéndole a mí, así es como el mundo grita y clama por ayuda. Y pude como en ese momento estando en mi cuarto poder escuchar tal vez como el grito
de la mujer desesperada que está peleando por su matrimonio diciendo ayuda. Y pude empezar a imaginar el grito de los padres que claman ayuda por sus hijos perdidos en la droga o en el narcotráfico. Empecé a ver como diferentes necesidades en la ciudad y como escuchando el grito de la gente diciendo ayuda, que alguien ayude. Y ahí en mi cuarto no me quedó más que doblar mis rodillas y orar a Dios porque me sentía angustiado. Y era como un momento de decir, Dios, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué quieres que haga? ¿De qué manera puedo ayudar? Porque es una desesperación cuando escuchas el clamor de alguien más. Y es una impotencia el decir, no puedo hacer nada. Así me sentía en ese momento. Ahora, ¿cómo pudo haberse sentido Pablo en ese momento cuando en la visión él ve a este hombre macedonio que le clama y le dice, ven a Macedonia y ayúdanos? Tal vez se sintió como yo me sentí en ese momento que escuché el grito. Tal vez esa misma angustia comenzó a invadir a Pablo y a sus amigos, que ellos dijeron, tenemos que ir hacia aquellas regiones a predicar de la palabra. ¿Cómo se pudo haber sentido? No sé. Pero lo único que veo por la palabra es que él entendió perfectamente el llamado de Dios. Y él dijo, Dios, yo voy. Sus planes no eran ir hacia aquella región. ¿Cómo lo sabemos? Porque él intentó ir a Asia a predicar la palabra primero. Le fue impedido, intentó ir al norte, a Bitinia, a predicar la palabra de Dios. Él no tenía en sus planes ir hacia Europa, hacia Macedonia, hacia Grecia. Por lo menos no en ese momento. Pero en los planes de Dios sí estaba en ese momento. Y a Dios no le quedó más que guiar al apóstol Pablo para llevarlo y enviarlo como la respuesta al clamor de alguien más. Esto me ministra tanto. Cuando yo veo en la palabra cómo Dios responde las oraciones de alguien más. Dios escucha el clamor del pueblo de Israel que está siendo azotado en Egipto. Y Moisés está en el desierto y desde aquella zarza ardiendo, Dios tiene una plática con Moisés y Dios le dice a Moisés, Moisés, he escuchado el clamor del pueblo y quiero que vayas al faraón. Dios escuchó la oración y Dios no descendió él mismo para venir a librar a su pueblo, pero Dios usó a un hombre que podía enviar para que a través de ese hombre Dios pudiera traer libertad. Dios escucha el clamor de alguien más y a veces Dios levanta a alguien como respuesta a ese clamor. Usted ve el libro de los jueces y en el libro de los jueces el pueblo de Israel se apartaba de Dios y cuando se apartaban sus enemigos venían, los oprimían. ¿Y qué dice la palabra? Que el pueblo empezaba a clamar. Pedían perdón a Dios y clamaban a Dios y dice que Dios escuchaba el clamor y cuando Dios escuchaba el clamor levantaba a un juez. Así fue que levantó a Sansón, lo vimos la semana pasada que predicó el pastor José Rivera. Sansón fue la respuesta de Dios al clamor de la nación. Y así ha sido Dios con tantos hombres que ha levantado como respuesta al clamor de alguien más. Y tal vez tú hoy, tal vez yo y tal vez nosotros hoy podamos ser esa respuesta de Dios para el clamor de ayuda de esta generación. Yo puedo escuchar al mundo decir ayuda. Jóvenes sin rumbo, faltos de identidad, muchos faltos de amor en casa que buscan satisfacer o llenar ese vacío que hay en su interior en los vicios. Es gente clamando por ayuda. Y ese clamor, sin lugar a dudas, llega ante la presencia de Dios. Y Dios responde, ¿cómo? Enviando a alguien. Ahora, qué hermoso que Pablo pudo ser ese instrumento que estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Qué hermoso que Pablo fue esa persona que dijo, Dios, yo puedo hablarle a este hombre y sé que él me va a obedecer. Porque qué difícil es que Dios nos esté hablando y a lo mejor nosotros no estamos escuchando. Qué duro puede ser que la gente clama por ayuda y Dios nos esté hablando diciendo quiero enviarte a ti y nosotros no oímos.
porque no somos sensibles a la voz de Dios. Pero qué hermoso que puede haber hombres como Pablo, en los cuales Dios dice: yo puedo usar a este hombre y le voy a cerrar las puertas aquí, le voy a cerrar las puertas allá, lo voy a llevar por un camino que a lo mejor él no entiende, pero yo estaré obrando en él. Yo puedo hacer con él como yo quiera. Qué hermoso es cuando Dios encuentra gente así. Y la pregunta es: ¿podrá encontrar Dios a alguien como Pablo en este lugar? Que pueda decir: Dios, quiero estar dispuesto a escuchar tu voz para hacer tu voluntad. Puedo escuchar el grito desesperado de alguien que clama por ayuda. Y la angustia en mí no me deja en paz. A Pablo no le quedó más que obedecer a la voz de Dios después de esa visión. No le quedó más que atender el llamado. La pregunta para nosotros es: ¿cómo responderemos al llamado de Dios? Porque estoy seguro que Dios está hablando a alguien en esta hora, en este lugar. ¿Cómo responderemos a ese llamado? La gente clama por ayuda. La gente clama por ayuda. Mi Dios, tu presencia, mi Señor. Tu presencia, mi Señor. Tal vez Dios habla a tu vida hoy. Si ese eres tú. Si sientes el llamado de Dios a tu vida. Dios habla de diferentes maneras. Tal vez hoy es a través así de su palabra que Dios te está hablando específicamente. Y si Dios te ha hablado y quieres venir a este altar, ¿por qué no venimos y oramos juntos? Si tú puedes sentir esa carga, esa angustia, ese peso, ven, oremos juntos a Dios. Mi oración es esa: que Dios pueda hacernos sentir esa angustia, esa necesidad. Ayuda, clama el mundo por ayuda. Y Dios escucha el clamor y quiere usarnos a ti y a mí, porque Dios ha escuchado la voz de los niños que claman.
de los jóvenes que claman, de la madre desesperada en angustia. Dios ha escuchado el clamor del mundo que pide ayuda. Y tú y yo somos la respuesta a esa oración. Por eso Dios ha levantado esta iglesia, Dios ha levantado esta congregación. Por eso Dios nos ha llamado a ti y a mí como una respuesta para el mundo. Solo arde, arde, al descubrir en tu palabra la flama de tu amor. Mi vida arde, arde, con el fuego de tu espíritu en mi corazón. Solo arde, arde, al descubrir en tu palabra la flama de tu amor. Mi vida arde, arde. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive el fuego y paso en un mundo vacío de Dios. Aquí está Dios, la mujer, el hombre dispuestos a escuchar, Espíritu en mi corazón. a responder a tu llamado. Aquí está, Señor.